Cuando van bien las cosas es más fácil relajarse con nuestras finanzas y quizá gastemos un poquito más de lo que estrictamente necesitamos. Pero cuando las cosas se ponen un poco regular, como en estos tiempos que los precios están subiendo de forma descontrolada, necesitamos más. Debemos revisar nuestras finanzas y hacer ajustes si es necesario. En este vídeo vamos a hablar de una serie de hábitos minimalistas que te van a ayudar a ahorrar dinero para vivir la vida que tú quieres. Si me sigues desde hace ya tiempo, sabrás que yo no he elegido llevar un estilo de vida muy frugal, pero sí que tengo un método que me funciona para tener mis finanzas en orden y bajo control y para vivir la vida que yo quiero vivir. Y si no me conoces, hola, soy Sara y mi misión es ayudarte a simplificar tu espacio para que puedas dedicar tu tiempo a las cosas que realmente te importan. Si te gustan los vídeos sobre minimalismo, organización y productividad, te invito a que te suscribas. También hablo a veces de dinero, como hoy. Somos lo que pensamos y nuestros pensamientos se reflejan en nuestro comportamiento y lo que hacemos repetidamente se convierte en un hábito. Por lo tanto, vamos a dividir los hábitos de los que vamos a hablar hoy en dos partes: lo que pensamos y lo que hacemos. Parte 1. Lo que pensamos de forma habitual. Determina lo que es importante en tu vida de forma regular. Un principio del minimalismo es vivir con lo que necesitas, eliminar lo que no es esencial. Y esto es algo que podemos aplicar a nuestras finanzas también. Pero nuestras vidas van cambiando y lo que importa hoy, mañana ya no es tan importante. Y encima, hoy hay tan poquitas cosas gratis que te puedo garantizar que si cambias algo es muy posible que tenga un impacto en tu cuenta del banco. Por eso, un hábito muy importante es revisar y evaluar la importancia de lo que sale del banco de forma regular. Nosotros en casa lo hacemos trimestralmente. Por ejemplo, es posible que hace 2 años tuvieses una suscripción a un canal de streaming como Netflix o Disney Plus. Hace 2 años era totalmente imprescindible en tu vida porque mantenía a tus peques sentaditos un ratín para que tuvieses tú un poco de espacio mental. No hay vergüenza, las mamás necesitamos descansar también. Hoy en día tus peques pasan de los dibujos, prefieren jugar con sus amigos o les gustan los videojuegos o leer. Esta suscripción ya no te salva la vida, ¿verdad? ¿Es posible que vean Disney de vez en cuando? Pues a lo mejor sí, pero ya no es tan esencial. Puedes hacerte esta pregunta por cada suscripción que sale de tu cuenta bancaria. ¿Me está aportando valor hoy o me lo aportaba antes en el pasado, pero hoy ya no es tan necesario? Hábito 2. Piensa en lo que importa y deja de pensar en lo que no tienes. Es totalmente normal desear objetos materiales. Somos seres humanos y es fácil que nuestra atención se vaya al último objeto brillante que vemos en redes sociales. Pero estos objetos desvían nuestra atención de lo que realmente importa. Tener objetivos financieros y enfocar nuestras energías hacia conseguir esos objetivos es muy importante para alcanzar el estilo de vida que quieres a largo o medio plazo. Si en cambio enfocas tu energía en las cosas que no tienes, por ejemplo, la casa grande, el BMW o el bolso de Chanel, tu dinero se va a ir en esta dirección y esto no es muy productivo a largo plazo. Ahora, no tiene nada de malo tener objetivos financieros altos, querer llegar a ciertos niveles de ingresos y ganar dinero. En mi caso, yo hoy en día soy emprendedora, busco que mi negocio crezca. En el pasado he trabajado por cuenta ajena mucho tiempo y trabajé duro para cada año mejorar mi nivel de ingresos. Y este es el cambio de mentalidad que puede tener un efecto o un impacto masivo en tu cuenta de ahorros. El dinero no te proporciona más cosas, el dinero te proporciona libertad. Hoy os voy a dar un ejemplo muy personal. Cuando decidimos comprarnos esta casa en el 2020, veníamos de alquiler y la verdad es que estábamos deseando por fin tener nuestro propio espacio. Tanto mi marido como yo teníamos puestos muy altos en empresas internacionales y entre los dos ganábamos bastante dinero. Cuando llegó el momento de invertir en la casa, tuvimos que decidir si comprábamos una casa grande y lujosa que podíamos haber pagado perfectamente en 25 años o una casa que estuviese en línea con nuestros objetivos financieros. Lo he mencionado varias veces en el canal, uno de nuestros objetivos financieros principales, uno de los top, es pagar la hipoteca en 10 años o menos. Por eso elegimos la segunda opción. Y hoy vivimos en esta casa que no es tan grande ni es tan lujosa, pero que nos encanta.
Como resultado de esta lección yo tuve la oportunidad de emprender y aún así vamos de camino a nuestra idea de pagar la casa lo antes posible. Cuando compramos la casa dejamos de enfocarnos en la casa grande y pusimos nuestra atención en el objetivo, conseguir un nivel de independencia financiera. Y lo mismo puedes aplicar a las cosas en tu vida, no solo la casa, que es una inversión muy grande, o el coche que conduces, pero también a la ropa que te compras, por ejemplo. Lo que no tienes, si no lo necesitas, pero aún así lo compras, te está robando la libertad para elegir el estilo de vida que tú quieres vivir. Hábito 3. No necesitas gratificación inmediata. Aprende a esperar. La gratificación instantánea o inmediata es un término que se refiere a la tentación y a la tendencia resultante de renunciar a un beneficio futuro para obtener un beneficio menos gratificante pero más inmediato. Es decir, es renunciar a lo bueno a largo plazo por lo regular a corto plazo. Buscar esta gratificación inmediata es humano, es parte de nuestra evolución, pero cómo actuamos ante este estímulo es lo que se convierte en un hábito. Hace poco se hizo un vídeo sobre hábitos, os lo pondré en la pantalla final. Lo importante aquí es ser consciente de lo que pasa por nuestra cabeza cuando sentimos esta tentación de comprar algo. ¿Qué la desata? ¿Qué sentimos en nuestro cuerpo? ¿Qué acción tomamos y cuál es la recompensa que recibimos al tomar esta acción? Aprender a reconocer esta cadena de sucesos es la clave para romper este hábito de compras impulsivas, por ejemplo, que te va a dar la llave para crear estrategias que luego te ayuden a combatirlo. Por ejemplo, esas compras por impulso que hacemos casi sin darnos cuenta y que poquito a poquito se van sumando a los gastos mensuales. Realmente no nos están aportando mucho valor, pero las hacemos de todas formas porque son un hábito que hemos desarrollado. ¿Y qué hacemos? Cuando vayas a comprar algo por impulso, hazte las siguientes preguntas. ¿Vale la pena el gasto? ¿Cuántas veces lo voy a utilizar de forma realista, no tuyo de fantasía? ¿Cuánto valor me va a aportar? ¿Es algo que quiero mantener, organizar, limpiar, gestionar? ¿Es más valioso que el espacio que va a ocupar en mi casa? La clave aquí no es hacer un ensayo sobre la tableta de chocolate que te estás a punto de comprar. Se trata de interrumpir esa cadena de eventos que suceden en tu cerebro sin que te des ni cuenta. Parte 2. Lo que hacemos de forma habitual. Esta va a ser una lista un poco más rápida porque son tips muy sencillas que podremos implementar fácilmente y nos van a ayudar a gastar menos. Hábito 4. Reduce los gastos necesarios. Hay pequeños gastos, incluso a veces pequeños lujos, de los que no queremos prescindir, pero por los que podemos pagar menos de varias maneras. Por ejemplo, hemos hablado antes de tus suscripciones. Quizá en vez de cancelarlas puedes compartirlas con alguien que también esté dispuesto a utilizarlas. Nosotros en casa, por ejemplo, compartimos el gasto de Netflix con un familiar. No lo vemos mucho, pero al pagar solo la mitad, los eurillos que pagamos al mes compensan por las pocas películas y las series que vamos viendo. Otra manera de reducir los gastos necesarios es comprar productos reutilizables que son cotidianos, en lugar de productos que son de un solo uso. Para mí el mejor ejemplo de esto es la copa menstrual y las braguitas menstruales, y es porque es una inversión para empezar. Sí, es verdad que hay que comprarlas para empezar, pero se amortizan en pocos meses y la verdad es que te van a durar bastante tiempo. Y además es lo mejor que puedes hacer por el medio ambiente. También puedes mirar cómo reducir tus gastos en otras cosas, como por ejemplo en gasolina. La gasolina que utilizas en pequeños trayectos. Cuando yo empecé con el emprendimiento tuve que devolver mi coche de empresa y esto me obligó a reconsiderar mi forma de transporte. Empecé a utilizar la bici para distancias cortas, por ejemplo, para ir al ambulatorio o al centro de mi ciudad. Y esto no solo es bueno para tu salud, yo me encuentro mejor, es que además, tal y como están las cosas, te puede ahorrar ir en bicicleta a distancias cortas. A largo plazo te puede ahorrar bastante dinero en gasolina. Hábito 5. Planea por adelantado. Hacer la investigación que necesitas antes de comprar y planear con antelación no solo te va a dar la ventaja de saber los gastos que vas a tener, como cuando haces un presupuesto, por ejemplo, que es crucial, pero también te va a ayudar a optimizar tu presupuesto. Os acabo de comentar que dejé mi coche de empresa y aunque la bici está muy bien y yo me encuentro fenomenal utilizándola, lo cierto es que yo vivo en una zona semirural y hace falta un coche para vivir aquí.
Invertir en un coche es un paso serio, así que determinar exactamente lo que necesitaba a priori me ayudó a ver solo 3 coches y a elegir uno con el que además estoy súper feliz. ¿Por qué solo vi 3 coches? Porque al haber investigado sabía en qué rango de impuestos quería que estuviese, por tanto sabía el año de fabricación aproximado y el tamaño del motor. Sabía lo que me iba a costar el seguro cada año y cuánto me costaría la revisión y la ITV. El modelo y el color no me importaban, tan pronto como cumpliese los no negociables que yo ya había establecido. Esto me dio un presupuesto claro y me ayudó a negociar con el vendedor, con lo cual conseguí bajar el precio que pedían inicialmente bastante. Planear tus comidas es también súper importante porque evita compras por impulso cada semana y sobre todo evita que compres más comida de la que necesitas, que puede perfectamente acabar en la basura. Os pongo aquí este vídeo que explica cómo hacer el plan de comida semanal y os pongo también el vídeo sobre mi yo de fantasía, como os había prometido. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos a la próxima.